con la cabeza del presidente y trabajosamente llevando adelante un carro cargado de cosas muy complicadas, no hace otra cosa que alentarnos a seguir empujando, pero la realidad es que se ve lejana la forma de resolverla, no se puede pedir que mañana esté resuelta determinadas cosas. Hay límites que operan y que son a veces invisibles. Por ejemplo, la posibilidad de pedirle al gobierno un plan económico. ¿Desconoce o juega a desconocer la realidad? Yo creo que no, pero que tiene que en algún momento racionalizarse y definirse un plan económico. Me da la sensación que en este momento la cabeza del presidente debe estar puesta mucho más en definir toda una estrategia de solución de los problemas económicos de la economía, digamos, en sí mismo, y los vencimientos que tiene solapados 20, 21, 22, 23. Es decir, tiene que encontrar una alternativa a esa situación. Claro que hay un montón de otras cosas que tienen que sumarse. Tienen que sumarse la discusión de la deuda. ¿Qué pasó con esta deuda? ¿Nos la vamos a tragar como que pasó sin ningún tipo de complicaciones o no sabemos que estos chorros se han llevado buena parte de la plata de los argentinos? Vamos por esa investigación. Alguno la va a tener que encarar. ¿Qué pasa con los precios? ¿Nos vamos a callar la boca? Yo que lo conozco al presidente un poquito, porque yo tengo un amigo que ahora es presidente, lo conozco un poquito más que los otros. ¿Usted almorzó con el presidente ayer? Si no me equivoco. No lo tienten, Cuando él les dice que va a ser inflexible, no lo tienten, porque el día que empiecen los correctivos, después es tarde para discutir esta cosa. La Argentina no soporta más que hay 4 vivos que se crean que pueden pasar sobre el Estado o sobre las actitudes que tiene que asumir el Estado para defender a los que menos tienen, a los vulnerables, a los viejos, a los pibes, a las mujeres embarazadas, a los discapacitados, en cabeza de los vivos que quieren que les vaya siempre bien. Y los bancos que se llenaron de guita. Todo esto es una discusión que hay que prestar mucha seriedad, con mucha visión, para ver cómo vamos resolviendo paso a paso cada una de esas acciones que se llevaron a cabo. ¿Qué pasa con lo que son los ejes, por ejemplo, del presidente Alberto Fernández, que dio a conocer el fin de semana en la apertura de sesiones, el foco puesto sobre todo en la cuestión social por un lado y la justicia por otro? Digo, ¿usted comparte? Sí, claro. Yo hice un análisis respecto del discurso. Yo no lo miro el discurso como una pieza de colección, que no lo es. Es una pieza de colección en términos de la política. Creo que el presidente ha hecho una gráfica de la política. En el 10 de diciembre lo hizo con el grafito en la mano a mano alzada, y ahora se empezó a marcar con gráficas concretas lo que está discutiendo. Trajo datos. Claro, y cuando está hablando de los formadores de precios, estamos hablando con propiedad de los que están generando conflictos severos para los que menos tienen. No hay una posibilidad de que uno mañana ponga la maquinita a imprimir y nosotros estemos resolviendo la situación de la liquidez en manos de los que no tienen absolutamente nada. Eso tiene que... es mucho más fácil dar un paso atrás y todos ordenar ese tema, como para que podamos ir pensando seriamente en salir de esa situación. En este caso el Banco Central viene tomando decisiones de bajando la tasa y bueno, el presidente después lo explicará, será como él lo explique, porque yo no tengo autoridad para hablar de ese tema, pero vamos a tener que ir yendo hacia un lugar donde la lógica nos marque que hay un mercado para poder actuar. En gobierno de Cristina el promedio de las LEVAC por entonces rondaba los 200.000 millones de pesos, llegó a tener este gobierno 1.300.000 millones, se tentaba para esterilizar los pesos en la plaza una tasa del 28%, acá llegó a tener el 78%. ¿Qué quieren? ¿Que no haya una discusión con el fondo y con los tenedores de bonos para hablar de quita? ¿Cómo no se va a hablar? Hay que hablar forzosamente, porque el que tomó un papel argentino al 78% sabía que la enorme posibilidad era que no lo cobre nunca. Es decir, usted lo que dice es que la quita sería en principio una alternativa válida en el marco de esta negociación. En ese marco totalmente. Si todos los que lo tomaron son absolutamente conscientes de que lo tomaron porque era una tasa, no era de privilegio, era una tasa ridícula. Nadie en el mundo puede pagar semejante cosa. ¿Y si no aceptan los acreedores? No, bueno, es toda una discusión. Esa es la diferencia que hay entre el 2002 y este momento. En aquel momento estaban en default. Las posibilidades de salir de default eran remotas. Néstor hablaba de la necesidad de salir del infierno y empujaba y empujaba y
empujaba, pero todo el mundo sabía que las posibilidades eran remotas. ¿Lo sacó? Sí, lo sacó. Hoy no estamos en default y al decir de Maquiavelo es cuando dice ¿dónde queda el cielo? Bueno, decime dónde queda el infierno, claro. Lo evitemos. Bueno, acá estamos en esa. Sabemos dónde está el default. Hay que evitarlo eso. Y el esfuerzo del presidente es ese. Me parece que primero Argentina tiene un presidente. Che, vamos a hablar en serio. Por primera vez tiene un presidente con cabeza, camina, masca chicle, canta, escucha música, puede hacer muchas cosas a la vez porque no hay tiempo para hacer una cosa y esperar que se termine y para empezar con la segunda. Acá hay que hacer todo a la vez. Bueno, en un instante nada más vamos a hablar del tema de la justicia. Bueno, ahí estaba, varias de las cuestiones que mencionamos aquí a lo largo del último año, de los últimos 2 años, el lawfare. Le agradezco al doctor Aníbal Fernández que está nuevamente con nosotros, que nos esperó. ¿Qué es más grave? ¿Lo que confiesa Pañi vinculado al diario La Nación o lo que pasa con la justicia en función de lo que proponía Lo que pasa es que todo es el mismo enchastre, ¿no? En el mismo lodo todo manoseado, porque lo que está diciendo Pañi es lo que está sucediendo adentro de la justicia. Con lo cual el planteo que el presidente hace en la Asamblea Legislativa respecto de cómo redefinir esa situación, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Delgado, porque entonces hagamos un suicidio en masa como Jim Jones. Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó algunos tweets si no me equivoco, en el día de hoy, y uno de ellos abre un interrogante con respecto a esto que usted está mencionando, porque dice, bueno, es el mismo fin de semana donde a nivel mundial se iban a conocer el resultado de los Panama Papers. De Panama Papers, donde el presidente está comprendido, porque tiene unas cuantas Entonces dice, sociedades en ese lugar. La tapa podía ser la de los Panama Papers o la tapa podía ser la de Ricardo Jaime. Termina siendo la de Ricardo Jaime y después terminando siendo la otra tapa, lo dice Cristina también, el tema de Lázaro Báez en un invento de querer mostrarle que lo tenían que parar acá porque tenía un avión que no tenía plan de vuelo y se podía fugar cuando salió de Río de los Gallegos. Si salía de Río de Gallegos con llamar a la delegación y decirle que lo detenga tanto de prefectura como de gendarmería como de la Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo hubieran detenido en Río Gallegos sin problema. Es decir, es un verso más el que nos hicieron a todos los argentinos para detenerlos sin ninguna razón de ser en ese momento y seguir usando esas tapas. Esto es más viejo que cuando muere Gardel, días previos había un trabajo muy fuerte que hacía Natalio Botana con Agustín Pedro Justo. ¿Cómo hacían para inventar buenas notas para tapar la chanchada que estaba haciendo Agustín Pedro Justo con su gobierno? Perdón por el término, suena muy feo lo que digo, pero tuvieron tanta suerte que el 24 de junio Gardel sufre el accidente que sufre y entonces lo utilizaron por mucho tiempo. Gardel fue inhumado en Medellín. Agustín Pedro Justo habló con el presidente de Colombia, exhumaron el cadáver, de Medellín fue a Panamá, de Panamá fue a Estados Unidos, de Estados Unidos fue a Uruguay, de Uruguay vino a la Argentina el 6 de febrero. Del 24 de junio al 6 de febrero tapando tapas de la misma manera. Estamos hablando de 1935. Esto es viejo, ya no están inventados. Ese lawfare se llamaba de otra manera, era un qué sé yo. Bueno, ahí ligado obviamente a la manipulación y a la sociedad, ¿no? A lo que leía o a lo que llegaba a la sociedad. ¿Está de acuerdo con la reforma que quiere llevar adelante el gobierno en materia de la justicia federal? Sí, que hay que hacer algo, hay que hacerlo. Si la discusión es porque hoy somos rehenes de una discusión de un grupo de jueces que no siquiera soy quienes son los mejores y los peores, no tengo por qué hacer, no soy yo quien tiene que evaluarlos ni agraviarlos tampoco. La discusión entonces tiene que ser ampliar la capacidad para que puedan funcionar, que unos trabajen con el stock y otros trabajen con el flujo. Es cuestión de poner la cabeza a funcionar. ¿El número de 50 juzgados está bien? Lo veo al presidente absolutamente convencido de una apertura de esa característica que permita, si a eso lo acompañamos con una forma más seria en términos de la distribución de las causas, no le pueden caer todas las causas a Bonadío de Cristina, va de suyo, que esto fue una cosa manipulada y cosas por el estilo, hay que encontrar la alternativa para que eso no vuelva a suceder. Todo lo que no vuelva a suceder es en beneficio del justiciable, entonces busquemos la mejor forma, seguramente el presidente lo está haciendo con quienes están participando de esa discusión. ¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia en todo esto? Sobre todo en lo que comentábamos recién de este reconocimiento tácito de la existencia del lawfare. La Corte hace silencio. La Corte tiene dos responsabilidades. Una deontológica, que es la de ser el tribunal de última instancia,
y la otra es la de ser un poder de la República. Debiera inmiscuirse en las cosas que están sucediendo, pero pareciera que no. Están sentados en la tribuna, con los pochoclos en la mano, mirando como el partido va y viene. Y la verdad que complican esas situaciones. ¿Cómo no se expresan con determinadas situaciones? ¿Por qué no se expresaron con las prisiones preventivas oportunamente, que era una aberración? Hoy le dieron la libertad a Julio Debido, un amigo mío, y por quien yo he sufrido y he discutido fuertemente esta discusión, esta locura que han hecho con un tipo que no se merecía ese tema. Siempre estuvo a derecho, jamás se negó a dar explicaciones de todos que les han preguntado, nunca ha intentado irse de su casa ni cosa que parezca, y ahora le reconocen con una garantía juratoria que podía estar en su casa. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Y es lo mismo. Con esto fueron y le sacaron los fueros que se ganó por la voluntad popular. Es un desmadre lo que sucedió. Y como él pasó con todos. Con Ricardo Jaime, con Báez, con todos están haciendo ese invento para poder darles las tapas a los diarios. Bueno, así nos va a ir como sociedad. ¿Y qué? ¿No van a decir nada de lo de Rosenkrantz con Oracle? ¿O lo vimos nosotros 5 personas nada más? Porque que las empresas le digan al presidente, mire, le traigo una oferta, estamos en liquidación y le damos 2 pares de media y un sistema para la corte que vale $6,5 millones de dólares. El caso de Oracle. El caso de Oracle, que nadie va a decir nada. Va a pasar sin pena ni gloria esta discusión de este señor, nadie va a decir nada. No, hay tantas cosas que mereciera que las Cortes tuvieran que opinar, por lo menos, y decir algo al respecto, que bueno, yo lo respecto de las cantidades, siempre he tenido una posición favorable a aumentar la Corte. El presidente sabrá cuándo lo tiene que hacer. Yo no soy tan imprudente como para andar haciendo apreciaciones a priori para dejarlo descolocado. Él sabrá cuándo lo tiene que hacer. Creo que el tema de las salas es importante. No hay una sala específicamente penal que sea la alzada de última instancia para los que son demandas originarias o problemas penales que vienen de las provincias. Hay cosas que tienen que ser revisadas. Bueno, el presidente verá cuál es el mejor momento para poder hacerlo. De hecho, Alberto suele contarlo eso. Néstor logró sacar al país del infierno, como él decía, con 5 jueces en principio, sin mucha complicación. Hay que saber trabajarlo de la misma manera. Pero creo que cosas hay que hacer porque esta anomia no es buena para los argentinos. Doctor, ¿está de acuerdo con el proyecto que está presentado en el Congreso, que tiene media sanción para reformar las jubilaciones de privilegio? Sí, es imposible no estar de acuerdo. Cuando el aporte que se hacen en los activos es mucho menor que el que significa que la solidaridad le aporta a los pasivos, estamos en algo malo, no es bueno. Hay que encontrarle alguna alternativa para que se cumpla, para que se resuelva. Ahora, eso es para que los magistrados se ofendan y se vayan en el momento oportuno. Yo no, si el presidente me preguntara, cosa que no hizo ni va a hacer, y me tuviera que de expedir respecto de aquello, yo no me detengo. No me detiene a mí eso. Ah, no, pero están haciendo para que se vayan en masa, entonces van a designar nuevos. Hay que designar los nuevos, Hamilton en el Federalista 1887 ya hablaba de cómo se designaban los jueces y decía, por la propuesta del Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Por qué no diputado? Porque por diputado pasan las pasiones populares y políticas. Vamos por el Senado. Bueno, en esta ocasión va a tener que hacer lo mismo. El presidente deberá decir al Senado, mire, estos señores se fueron porque querían cobrar una jubilación más grande que la otra y tenemos que buscar reemplazantes en mucha gente de buen nivel que tiene que estar dando la posibilidad de trabajar sobre ese sentido. Alguna vez va a haber que hacerlo. Yo no volvería para atrás. ¿Hay forma de democratizar el poder judicial, teniendo en cuenta que no es un poder que elija la gente? A veces se malinterpreta esto de democratizar. El presidente habla de un sistema acusatorio que le va a permitir al fiscal investigar y cambiar el rol del fiscal respecto de lo que está sucediendo con el magistrado. Es muy difícil ver las cosas tan finitas en eso sin meter la cuchara, porque el 109 dice que el Poder Ejecutivo no podrá ejercer las funciones judiciales, ni regarse el conocimiento de las causas pendientes, ni restablecer las fenecidas. No lo puede hacer. El querer democratizarlo puede traer un riesgo, no es tan fácil eso. ¿Cómo se hace para conciliarlo? Es medio difícil, yo no lo veo tan fácil. Señor productor, no sé si tenemos la frase del presidente Macri que habló en las últimas horas, a ver si la podemos compartir.
que es una vergüenza. ¿Qué querés que te diga? No. Esto es imposible fumarse una cosa de esta característica. Cuando uno era chico y estaba en la secundaria, en el segundo año, había una materia que se llamaba Educación Democrática y te enseñaba que cualquiera podía ser presidente. Bueno, ahí tenés la muestra. Cualquiera puede ser presidente. Es una catástrofe que este hombre hable. La verdad que lo que te está diciendo es la misma estupidez que le enseñaron hace 4 años y que como no tiene capacidad de disciplina intelectual como para ponerse a pensar o a estudiar qué es lo que le está sucediendo a Argentina, le vino lo del coronavirus y ese color de este tema total viene bárbaro y lo contamos y es tan estúpido lo que este hombre hace que es imposible dar explicaciones. Analizarlo nos convierte en estúpidos. Es decir, el macrismo no te mata pero te deja boludo para siempre. Es muy difícil esto. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias a Ha sido usted. muy amable.